En días recientes, Mexicanos contra la Corrupción dio a conocer su último estudio, el análisis de casos emblemáticos de corrupción de la administración Peña Nieto y de la administración de López Obrador, y también sus avances. ¿Ha avanzado en algo el combate a la corrupción entre ambas administraciones? Bueno, es el tema sobre la mesa y le doy la bienvenida a nuestro director editorial Raúl Frías Lucio, a mi compañero analista de Mega Noticias Víctor Hugo Hernández. Caballeros, pues no se ve si hay avance o no el tema sobre la mesa. Muy buenas tardes. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, Víctor. Qué gusto verte, como siempre, en este tema sobre la mesa. A ver, sí, el martes pasado, Mexicanos contra la Corrupción da a conocer una actualización de un estudio que había presentado el mes de abril pasado del 2023 sobre, bueno, el combate a la corrupción y también el tema de la impunidad, Víctor. Ya sé que va ligado, dos temas que van ligados uno con otro. Y sobre esta primera parte es precisamente la pregunta. Este estudio Mexicanos contra la Corrupción analizó 16 casos de corrupción que se presentaron en el sexenio más corrupto, por lo menos hasta hoy, el de Enrique Peña Nieto, sí, y también incluyendo casos del sexenio del presidente López Obrador. Es decir, ¿cuál es el avance que hay en esto que es el combate a la corrupción en dos sexenios, el de Peña y el de López? Y la pregunta es, bueno, ¿cuánto ha avanzado? Y casos muy emblemáticos, Víctor, olvídate de los detalles de esos casos de corrupción que nos vamos enterando día con día. Aquí la metodología que utilizó Mexicanos contra la Corrupción fue escoger 2 años, 2016 y 2020. Son los 2 años que de alguna forma escogió para hacer 2014 y 2020, para escoger precisamente casos emblemáticos. Algunos de ellos realmente escandalosos, pero antes de empezar con el detalle de cada uno de ellos, me parece que ahí tenemos una coincidencia clara. No ha habido otro sexenio, desde mi punto de vista, Víctor, más corrupto que el de Peña Nieto. Bueno, habrá que ver, mi querido Raúl, el de Peña Nieto. Es que prácticamente, Raúl, hacia donde volteé, los últimos sexenios han estado plagados de corrupción. Me vino a la memoria el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Caray, también fue una vergüenza. El hermano, te acordarás. El de López Portillo también fue un sexenio de desvergüenzas y de saqueo. De mucho nepotismo. Así es. Pero bueno, hoy estamos en estos tiempos y la verdad es que, mira, me quedé reflexionando. Se calcula de todos estos estudios que tú señalas, un monto acumulado en desvíos de 26,738 millones de pesos. Se me hace poco. Es una cantidad... Y se me hace poco, también yo coincido contigo. Y por lo menos, también conservadoramente, 212 personas involucradas, que también es un número bastante conservador. Y en todos los casos, lo que más lastima es saber que pocas veces, prácticamente ninguna vez, a gente en la cárcel, y mucho menos ves la devolución de los recursos. Pero sí lo que sobran son procesos de exoneración a cada momento, procesos de perdón político también a cada momento, y también la conclusión de que actualmente hay que hacer una renovación total de las fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República, que un flaco favor le han hecho a la sociedad mexicana. Sí, y eso va en demérito de Andrés Manuel López Obrador, porque también de este estudio incluye 9 casos con Andrés Manuel López Obrador, más los que se vayan acumulando. Solamente el 2022, así es, porque eso es importante señalarlo. Déjame repasar algunos de estos casos a los cuales nos referimos para que nuestra audiencia que nos escucha en el podcast y que nos ve hoy en este espacio del tema sobre la mesa, sí, sin duda, el caso que tiene más avance en lo que se refiere a personas señaladas como posibles responsables de esto es el tema de la línea 12, la caída de esta parte del metro, una línea 12 que tiene su historia, desde el sexenio pasado
y que de alguna forma tiene una historia triste y gris, cuando el hoy dirigente de Morena, por ejemplo, que era el director de finanzas del gobierno de la Ciudad de México, sí, pues simplemente le metieron la mano, cambiaron el proyecto. Marcelo Ebrard, cuando era el jefe de gobierno, por alguna razón que nadie sabe todavía exactamente cuál fue la razón, cambiaron el proyecto y el tipo de vías y también el tipo de sistema de tracción de los trenes, ¿sí? Cosas muy raras que finalmente han traído a esta línea graves problemas y que concluyen con el desplome de un segmento de esta línea 12 del metro. Ahí, de acuerdo con este tablero de la impunidad de Mexicanos contra la Corrupción, se ha avanzado un 58% en sancionar a posibles funcionarios responsables de este asunto. Operación Zafiro, que esa fue del sexenio pasado, te acordarás, esa maniobra que hicieron los gobernadores de Chihuahua, de Sonora y de Durango para poder desviar dinero a las campañas políticas. Más o menos los angelitos desviaron 650 millones de pesos para campañas políticas cuando Manlio Fabio Beltrones era el dirigente del PRI y según se había dicho, que cuando estaba Luis Videgaray como secretario de Hacienda estaba de acuerdo en la creación de esas dos empresas fantasma para llevar dinero a las campañas del PRI. Ese tema tiene un avance en este tablero de impunidad de 55%. Se han sancionado algunos de los funcionarios responsables, pero las cabezas, las meros, los que planearon todo, pues siguen impunes. Agronitrogenados, esa gran estafa, esa gran tranza en el sexenio de Peña Nieto, seguramente la recordarás también. Por ¿sí? supuesto, La claro. forma en cómo manejaron los recursos, vendieron, compraron chatarra, ¿sí? Y bueno, pues todo esto de alguna forma también hay un avance del 52%, es poco, porque todavía, como tú dices, no se ha sancionado con severidad a la totalidad de los involucrados, ni tampoco se ha recuperado el dinero completo. Luego se marca también en este mismo tablero de la impunidad el caso del superdelegado en Jalisco de Morena, que es el doctor Carlos Lomelí, que por cierto anda otra vez moviéndose en busca de la candidatura del gobierno del estado de Jalisco. El doctor Lomelí, este caso de él siendo funcionario público, sí, siguió vendiéndole medicinas al sector salud, Víctor. Sí, se le sancionó, pero simplemente lo quisieron cambiar de empresa. Sí, Lomedic, que era la empresa que fue sancionada, sí, pues simplemente abrieron otra empresa y siguieron trabajando sin ningún problema. 36% de avance en el caso del superdelegado. Te voy a decir de Odebrecht. ¿Qué te puedo platicar nuevo de Odebrecht? Sí, donde todavía, a pesar de ser uno de los escándalos más evidentes, comprobado, reconocido por el mismo Lozoya, el exdirector de Pemex en el tiempo de Peña Nieto, sí, el caso sigue ahí con un avance del 35%. Estaba involucrada su esposa, su mamá, la familia. Sí, en fin, se han ofrecido que van a recuperar parte del desvío que hubo de esos grandes sobornos que entregó esta empresa brasileña, sí, a estos funcionarios, y ahí ha quedado todo. Y parte de lo que hemos aprendido, Raúl, de todos estos casos que tú dices, es que de una u otra manera, por razones que no entendemos, pero que se podría suponer o deducir, y eso en base a lo que se ha publicado e investigado, es que son casos que se quedan estancados porque en el caso de las fiscalías, y particularmente en el caso de la Fiscalía General de la República, la información y los datos que creemos o pensamos tener es que hay un mundo de funcionarios que todavía, protectores involucrados, que están ahí metidos y que su trabajo es precisamente ese, entorpecer, hacer perder la información, desviar la investigación, retardar el procedimiento, y que son parte de ese negocio redondo que te lleva a pensar que todos estos ladrones de cuello blanco, cuando decidieron hacer sus jugarretas, lo primero que hicieron fue amarrarse y decir, a ver, vamos viendo
¿qué terreno pisamos? Vamos a robarnos tanta lana y si nos llegasen a agarrar, que siempre es poco probable, ¿quién nos va a ayudar en las diferentes partes? Y ahí sigue esa gente trabajando y que no ha sido expulsada ni sacada. O sea, en la mayoría de los casos, esa es la razón por la que no avanza una fiscalía. Que lo que decías, ¿no? De las 212 personas identificadas por Mexicanos contra la Corrupción, de estar involucrados en estos casos, sí, solamente 85 de ellos, de esos 212, han tenido algún tipo de sanción en este sentido. Pero déjame seguir con la lista de esta administración. CONADE, ¿sí? Los desvíos evidentes, comprobados de CONADE, y la titular haciendo de las suyas, quitándole el dinero a los deportistas y sin ninguna sanción. Este caso de CONADE tiene 33% de avance. El tema de Pegasus, que es del sexenio pasado, ese sistema de espionaje que se compró Israel y que a fin de cuentas, bueno, ya no se sabe si se está usando también en este sexenio, parece que sí, aunque bueno, ya dicen que aquí no se espía a nadie, pero sí se está... Se investiga. Se investiga, sí. Bueno, el caso de Segalmex, de esta administración, ahí no puede seguir echando la culpa a Calderón y a los del pasado. Segalmex, sí, este señor Ignacio Valle, el director, impune totalmente, con un avance solamente del 26%, funcionarios segundones, que son los que han de alguna forma que han quedado detenidos, pero que luego liberan, como tú bien dices, con procesos muy complejos jurídicos legales, y ese gran fraude equivalente a la gran estafa maestra del sexenio de Peña superior, Nieto. Raúl. Superior, sí. creo, ¿no? Bueno, de 16 mil millones a 19 mil millones. Sí, bueno, ahí está. Pero la verdad, escandaloso el caso de Segalmex, y ahí vemos la gran impunidad. Estafa maestra. La maestra estuvo detenida por licencia, porque, o sea, por un tema de una venganza política, pero no por el robo de la estafa maestra, ¿sí? Entonces, este caso de la estafa maestra del sexenio de Peña Nieto, con un 21% de avance, es decir, como tú decías, los procesos, las fiscalías, yo me pregunto cómo el fiscal Hertz Manero va a poder, ¿sí?, ejercer, digamos, ese papel contra la corrupción, cuando él mismo ha cometido muchas ilegalidades, como haber utilizado funcionarios de la Fiscalía para defender los procesos personales contra su familia, contra su cuñada y contra su sobrina, y contra casos vergonzosos en donde dices, bueno, si el mismo fiscal está involucrado en esto, ¿cómo va a poder combatir de alguna forma a otros? Y déjame terminar con esta lista. Sí, la corrupción en este Instituto Nacional para devolverle lo robado. Qué bonito nombre le inventó el presidente López Obrador a este, pero qué fracaso. Sí, el mismo director denunció que había pillerías, que le robaban, que las cosas que decomisaban, sí, esta dependencia que llegaban a sus manos, allá adentro se desaparecía, las joyas, los relojes, bueno, ¿y qué ha pasado? Casos que quedan con gran tema de impunidad. Los diezmos de Delfina, la hoy que va a protestar como gobernadora allá del Estado de México, los diezmos, ese delito queda simplemente ahí, impune, no pasa nada, Víctor. No pasa Fíjate, nada. Pero eso sí, se descalifica ahora sí al mensajero, ¿no? Porque Mexicanos contra la Corrupción, un día sí y otro también, el presidente señala, no es más que una organización creada, dice el presidente, por los neoliberales para golpearlo y para tratar de ponerlo en mal. Eso es lo que él dice, a pesar de que muchos de estos datos pues vienen de sexenios anteriores o casos que se han analizado desde hace mucho, ¿no? Sí, lo que dices, y el otro, de esa lista, 7 de estos casos que estamos comentando son casos de corrupción del sexenio de Peña Nieto, y que en su sexenio y este sexenio tienen y sufren y gozan, más bien, más que sufrir, gozan de gran impunidad.
Claro, y cada vez la percepción, no es una percepción o casi convicción de muchos mexicanos medio informados o bien informados, de que hay una consigna de castigar a ciertos expresidentes, como el caso de Felipe Calderón, que no lo sueltan, y de perdonar y olvidar a otros como Peña Nieto, porque francamente si lo ves, a la luz de esto, parece que Peña Nieto es intocable en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Y por último, mi comentario de mi parte, Raúl, te diría todos estos tropiezos que hay en materia de investigación generan impunidad, ya lo vimos, son producto de la corrupción. Y si hacemos un hilo, nos daremos cuenta por qué también este país es tremendamente inseguro, porque todo eso termina redundando en inseguridad, en violencia, en hechos. Luego documentamos los actos de violencia extrema, de asesinatos, de secuestros, pero si vas haciendo un tejido y construyendo historia, descubres que ahí está la base también de mucho de la impunidad, en la impunidad y en la corrupción, por lo que México está donde está. Fíjate que luego de escucharte y de leer este estudio de corrupción y de avance y del tablero de la impunidad, como le llaman, sí, cabe la pregunta, ¿este sexenio, el de la lucha contra la corrupción, ha cumplido, está cumpliendo con su cometido? ¿Se acabó la corrupción? ¿Las escaleras se barren de arriba para abajo? ¿Realmente ya no hay corrupción? ¿Realmente se está combatiendo la impunidad? Y me parece que la conclusión, Víctor, a 5 años de este sexenio, me parece que lamentablemente para nuestro país el tema de la corrupción y la impunidad sigue vigente y goza de cabal salud. Y a veces, Raúl, la percepción de un presidente puede resultar fatal y nefasta, y en este caso la percepción que tiene el presidente de que es importante ver hacia adelante, porque cuando se le ha preguntado sobre todos estos casos del pasado y de todos esos dineros bailados, dice: yo prefiero ver hacia adelante y no perder el tiempo viendo al pasado y ir construyendo un nuevo país. Pues podría oírse bonito, pero en los hechos deja un sentido de decepción y deja un sentido de que vivimos en un país donde ser corrupto es un buen negocio y donde la impunidad es el campo que permea y que está presente en toda nuestra vida pública y política. Triste, pero son tiempos complicados, Raúl. Ya es viernes, Víctor, un saludo. Es viernes. Vamos a tratar de salir de estos temas, Raúl, un poco durante este fin de semana. Un abrazo. Gracias. Ante usted invitamos a nuestra audiencia a escuchar este podcast en las diferentes plataformas, Spotify, el tema sobre la mesa. Ahí está.